El primer trabajo lo hacemos con un 2H en todo el sector de la naranja de la derecha. El sombreado es un sombreado medio, muy clarito, tratando de hacer una pasada general en toda esta zona. Aunque el sombreado sea muy clarito, es importante llegar hasta los espacios más pequeños de la composición. El papel sobre el cual estamos trabajando es una cartulina Bristol de Canson, lisa totalmente. Eso quiere decir que va a reducir la cantidad de textura y vamos a tener que otorgar nosotros la textura con el propio sombreado. Tenemos que tratar de llegar justo al borde con el lápiz 2H, que es un lápiz de mina dura, nos lo permite, y de definirlo, pasándolo en el sentido del borde. Y fíjense que cuando me despego del borde hacia el centro, el sombreado se torna más bien circular, como describiendo una especie de óvalo en este sentido. Eso hace que el grafito pueda entrar más en el poro del papel. Si bien es un papel liso, siempre va a contar con algo de textura. Muy sutil, pero cuenta con algo de textura. Retoco también este borde de la parte superior. Hasta ahora todo el trabajo se hace con variaciones tonales del mismo lápiz 2H. Y como también es parte de la fruta, retoco esta zona de acá atrás.
Esto nos permite tener una visual inicial de la forma que estamos trabajando, del objeto trabajado, dónde están las zonas de mayor sombra, dónde se mantiene con más iluminación, en qué sector hay más iluminación y hasta dónde llega el objeto. Una vez terminado esta parte, con el mismo lápiz 2H vamos al centro. Aquí es importante que el desplazamiento del lápiz tenga el sentido del objeto que estamos trabajando, es decir, del centro, que sería esta zona de acá, el centro de el pedazo de naranja hacia afuera, del centro hacia afuera, para lograr el mismo sentido que tiene en la fruta naturalmente. Lo mismo de este lado, del centro, que vendría siendo esta área, puedo retocarla con un poquito más de fuerza allí, hacia afuera, del centro hacia afuera. A todas estas el trabajo con el 2H debe hacerse muy sutil porque es un lápiz de mina dura. Eso quiere decir que en la medida de que más lo apoye sobre el papel, que genere más presión, voy a marcar zonas sobre el papel en demasía. Y si alguna de esas zonas debo corregirlas, debo borrarlas, puede que quede el surco sobre el papel. Trabajo siempre del centro hacia afuera, del centro hacia afuera. Lo que estoy haciendo es un retoque de toda el área interna. Y fíjense que este sector de acá lo estoy dejando en blanco, al igual que este sector y este sector. Son las zonas donde no hay tanta sombra. Igualmente este borde. Son zonas que quedan en blanco. Más bien retoco con el lápiz en los alrededores para dejar encerrada la zona de blanco, y retoco en los alrededores. Una vez que está trabajada toda la base con 2H, voy a comenzar a trabajar con el lápiz HB. En este caso voy a utilizar el Norris de Staedtler. Voy a trabajarlo en las zonas donde coloqué mayor oscuridad con el 2H, que ya es mi guía. Para eso es importante hacer esa graduación tonal con el mismo lápiz, para ya saber que con este, que es un lápiz de mina más blanda, no es blando totalmente, pero sí más blanda que el 2H, voy a poder trabajar sobre esas zonas. Comienzo desde allí con un sombreado muy sutil, igual manteniendo la definición del borde para no perderlo en cuanto a la figura. Y cuando me voy expandiendo a la parte interna, el sombreado es muy sutil. Miren que el desplazamiento en la zona es bastante suave. Esto va a hacer que se fusione con la base que ya tenemos de 2H. Entonces, fuerte en esta área, y de aquí hacia arriba va a ir cambiando a un trazo más sutil. Un poco más fuerte aquí para definir. Se puede notar la diferencia de graduación porque mientras la mina sea más blanda, el sombreado va a quedar un poco más abierto. No va a ser tan cerrado. Eso lo vamos a notar con mayor fuerza con el 3B y el 6B. Así que con los lápices que tienen una mina mucho más blanda hay que ser un poco más insistentes al trabajar una zona.
Si quiero generar algún aspecto interno de mancha para que no se vea totalmente plana, puedo hacerlo o puedo irlo dibujando, bosquejando con este mismo HB. Fíjense, en este sector di un poco más de oscuridad. En este sector que voy a trabajar ahora, el trazo sigue siendo muy superficial. Y es notoria la diferencia, aunque estoy trabajando con el mismo lápiz. Fíjense cómo se sigue notando. Estoy trabajando en toda esta zona y fíjense cómo acá la presión que ejerzo sobre el lápiz es mucho más delicada que la que ejercí acá. Fíjense, mismo lápiz HB, pero niveles de presión distintos. Mucho más suave, mucho más oscuro. Acá doy un poco más de presión. Acá arriba el trazo viene siendo mucho más superficial. Esto es lo mismo que trabajamos en práctica anteriormente en la escala de valores, cuando trabajábamos un recuadro con mucha presión y un primer recuadro muy sutil y un segundo recuadro con un poco más de presión. Acabo de llegar hasta el final. Defino. Defino acá un poco el borde, del borde hacia abajo, del borde hacia abajo, del borde hacia abajo, y esta zona blanca no la toco. Del borde hacia abajo, hacia adentro, de aquí hacia abajo. Aquí me faltaba trabajar hasta la punta superior. Y ya puedo ir pasando a esta zona. En esta zona voy a repetir la misma metodología antes trabajada. Del centro hacia afuera va a ser mi sombreado, tratando de preservar la forma. Zona del centro hacia afuera. Zona del centro hacia afuera. Es muy importante cuando estamos trabajando con un objeto, un cuerpo, cualquiera que sea, tratar de sombrear y tener en cuenta la forma que tiene ese objeto. Esa forma va a dar un tipo de sombreado característico que genera volumen, porque si bien nosotros estamos trabajando sobre una superficie bidimensional, queremos generar un efecto tridimensional. Entonces esa forma genera volumen. Si acá, en lugar de nosotros trabajar de arriba hacia abajo, trabajamos en forma horizontal, que no tiene nada que ver con esta forma que tradicionalmente tiene la naranja, no logramos el efecto de volumen. Para lograr el efecto de volumen tenemos que sombrear en la forma que tiene.
Lo mismo pasará posteriormente cuando estemos en este sector, del centro a hacia abajo, y en la manzana que está por acá atrás, circular. Fíjense, esta parte que voy a trabajar es muy interesante porque tengo una cantidad de direcciones en un solo espacio. Primero, del borde tengo que sombrear hacia abajo, en este sentido, definiendo y sombreando. ¿Por qué hacia abajo? Porque la forma que tiene acá la naranja es esta. Entonces, del borde hacia abajo. Pero también acá tengo que sombrear hacia adentro. Definir y sombrear hacia adentro. No puedo mantener el mismo sombreado en vertical. Y después hacia acá cambia también la dirección porque tengo que sombrear igualmente hacia adentro, pero generar una especie de curva como lo venimos haciendo. Esto ya genera una forma de sombrear particular que no es simplemente hacerlo en vertical o hacerlo horizontal o en círculo, sino tener una noción de cómo es la figura que estamos construyendo, cómo es el cuerpo de esa figura y cómo son los volúmenes. Hacia adentro en curva. Una vez que contamos con la figura sombreada en base, tanto con el 2H como con el HB, como se ve acá, vamos a trabajar generando ciertas zonas más oscuras y generando textura visual. Eso lo vamos a iniciar con el HB desde esta área. Entonces, yo voy a dar un poco más de presión en algunas zonas y voy a hacer que con el mismo lápiz darle presión y suavizar el trazo hacia una zona más clara. Por ejemplo, genero presión y a medida que voy hacia afuera, aquí es oscuro, y a medida que voy hacia afuera el trazo se va aclarando para que se funda con esta zona. Lo mismo por acá. Genero un poco de presión, hacia adentro aclaro y hacia afuera también. Presiono, hacia adentro aclaro y hacia afuera también. No obstante, en esta zona también puedo utilizar paralelo a eso el lápiz 2H. Porque al utilizar el lápiz 2H permite que eso que he logrado con el HB se difumine mucho más hacia esta área que es el área de mayor iluminación. Entonces, de lo que logré con el HB hacia el área de mayor iluminación con el 2H. De esa manera genero una degradación sin utilizar difumino, sino solamente utilizando el mismo lápiz. Voy a dar unos retoques acá arriba también con 2H. Continúo. Me mantengo en una misma área y abarco hacia afuera mucho más clarito. Me mantengo en un mismo sector y voy hacia afuera con claridad.
Fíjense que no solo es esto o esto o esto donde estoy trabajando, sino también van quedando espacios un poco más claros en el medio que también juegan un rol fundamental. Porque la suma de todos estos elementos es lo que va a ayudar a que se note un efecto de textura, que no se note una superficie totalmente lisa. Retoco borde. Retoco acá. Acá arriba también. Y en este borde. Dentro de esta actividad nos manejamos siempre con 2H y con HB. Todavía no hemos incorporado ninguno de los lápices blandos. Quiero que primero esté bastante sectorizado la zona de luz y de sombra y una vez allí incorporamos el resto. Un aspecto importante es tener a mano la goma miga de pan o la goma común cortada, biselada, para poder llegar a zonas pequeñas de la composición y poder aclararlas. Por ejemplo, en este sector voy a aclarar un poco porque ha entrado demasiado grafito. La pasada es muy superficial, no es algo tan marcado. Y luego un trabajito con la goma miga de pan. Aquí dentro podemos generar algunas zonas de iluminación aleatorias porque tenemos ya un trabajo bastante bueno de grafito. Y acá retocamos, moldeamos la goma y retocamos un poco en este sector. Lo bueno de la goma miga de pan es que te permite sustraer menos grafito que con la goma común. Puedes levantar solamente el material que está en la capa más superior del papel. Si el papel es liso, como en este caso el Bristol, es mucho más fácil. Si el papel es rugoso, al grafito ser una técnica un poco más grasa, se va a pegar bastante de la zona rugosa y va a ser muy difícil de sacar. Como papeles lisos están el Bristol de Canson, está el Fabriano grano fino de Fabriano, y una vez que se ha retocado la zona con iluminación, entonces con el lápiz HB vuelvo otra vez a reforzar justo al lado de esas zonas iluminadas que ya hemos dejado en evidencia para que se sienta el contraste. Ok, vamos con la explicación de cómo se comienza el área de textura. Una vez que tengo el área de grafito trabajada con el 2H, con el HB,
que ya logré identificar qué zonas tienen mayor oscuridad y qué zonas tienen iluminación, yo quiero generar en esta zona una textura. Fíjense este moteado que está acá, donde pueden denotar áreas más claras y áreas más oscuras. Esto se logra con esto, la goma moldeable, que nosotros la moldeamos, hacemos una formita así, similar a esta, y la pasamos sutilmente sobre la superficie. Al insistir sobre la superficie generamos ese moteado, esas zonas de mayor iluminación contra las zonas de menor iluminación. Fíjense acá, donde acabo de trabajar. Entonces después con el lápiz 2H trabajo en las zonas de grises que quedaron en medio. Esto va a hacer que las áreas de iluminación resalten mucho más por el contraste que le estoy colocando de forma inmediata con el gris. Y de esa forma comenzamos a hacer la textura de un área. Es decir, es un área que no se mantiene con un sombreado general total, sino que tiene esas imperfecciones, esas irregularidades de luz y de sombra. Eso es lo que hace posible el efecto de pequeñas texturas. Es importante hacer el sombreado en las zonas de grises con el 2H primero, muy sutilmente, tratando de tampoco tapar las zonas de blanco que ya hemos logrado, y posteriormente vamos a dar un retoque con el HB. Por lo general, cuando estamos dando estos retoques alrededor de las zonas de blanco, de iluminación, el lápiz es recomendable utilizarlo con la punta bastante afilada y prácticamente en forma perpendicular sobre el papel. Esto va a permitir, o sea, no utilizarlo acostado, sino más bien recto sobre el papel para que llegue a partes más precisas del sombreado. Fíjense que utilizo prácticamente la punta del lápiz para llegar a estas zonas. Igualmente mantenemos el tema de la dirección en la que realizamos el sombreado. Aquí hacia abajo, aquí hacia arriba. Esto lo voy a hacer en toda esta área, tratando de abarcar todos los espacios, de contrastar bastante esos espacios de blanco que logré con la goma moldeable.
Bien, llegó la hora de utilizar el 3B. En este caso voy a comenzar a hacer un poco más de énfasis en zonas oscuras de este sector y después voy a trabajar en zonas oscuras de este sector. Es muy fácil porque ya las tengo delimitadas, son las zonas que le di un poco más de presión con el HB anteriormente. Así que voy a comenzar sobre esas zonas para reforzar la oscuridad. Generar un poco más de contraste también. Fíjense que al ser un lápiz de mina más blanda, sin necesidad de dar mucha presión, ya de una vez tonaliza todo el área más oscuro y puede verse la diferencia notoria. Fíjense que lo que hago es ir tonalizando un poco más oscuras las áreas que ya fueron trabajadas con el HB. Y en algunas me mantengo un poco más, genero como estos puntitos para que no todo sea sombreado, sino para generar una variación. Las variaciones con el grafito son generar líneas, puntos, sombras un poco más anchas, más chicas, jugar un poco con los tipos de forma que podemos lograr con el lápiz, de manera de que lo que estamos generando es un efecto no de una zona plana, sino de una zona que tiene irregularidades. Trabajo acá al borde con mucho cuidado. El 3B lo manejo con mucho cuidado a nivel de la presión que le imprimo, sobre todo porque es un lápiz muy blando ya y con cualquier presión que le otorgo puede hacer que todo el trabajo acumulativo que venimos haciendo capa a capa desde el 2H se pierda, puede opacarlo. Incluso con este trabajo nos vamos dando cuenta de zonas, van apareciendo zonas aleatorias donde dejamos un trabajo más claro. Por ejemplo, acá son áreas aleatorias que el grafito quedó mucho más claro. En ese caso, como estoy haciendo un efecto de texturizar, puedo dejarlas. Lo que tengo que hacer es retocar un poco en el borde con el 3B o con el HB. Pero puedo dejar esas zonas para que se sientan las irregularidades. Igual repito el trabajo de punta, fíjense. Respetando este borde que está mucho más claro porque genera un volumen. Si sombreamos acá y sombreamos acá y dejamos este borde blanco, se genera un volumen visual. Entonces lo respeto y aquí arriba trabajo con el lápiz prácticamente de punta. La versatilidad de trabajar con una punta larga y afilada es que puedes llegar a zonas más pequeñas. Si trabajas por lo general con la punta corta común, tendría que tomar el lápiz mucho más abajo, mucho más cerca, y eso evita que tenga tanta movilidad. Te da precisión para escribir, pero te quita movilidad. Mientras que cuando tengo la punta más larga, tomo el lápiz desde arriba y la movilidad puede hacerse en zigzag o circular, en horizontal, en vertical, diagonales. Tengo mucho más rango, puedo trabajar desde arriba, puedo trabajar desde abajo.
esta zona comenzamos a trabajar igualmente con el 2H y tratamos de cubrir su totalidad. Hay un fragmento acá abajo de luz que va a preservarse porque es una iluminación reflejada. Al trabajar la sombra, procuramos darle con un poco más de presión a las zonas más cercanas a la fruta y a medida que nos alejamos de ella, soltamos esa presión. Recordemos, más fuerza a la parte cercana a la fruta con el mismo 2H. Trabajamos allí tratando de saturar un poco más ese sombreado y ejercemos un poco más de presión. Y en la medida en que nos alejamos de esa área, soltamos más suave. Las zonas aledañas las trabajamos con un tramado un poco más superficial. Vean la diferencia de esta área y esta zona de acá. Un poco más de fuerza en este sector que delimita el borde de la sombra. Y fíjense esta zona como la preservamos con mayor iluminación. Posterior a esto repetimos el mismo proceso con el lápiz HB, de forma que ya tenemos las áreas delimitadas donde va mayor carga tonal y con este lápiz lo que hacemos es reforzar dichas áreas, respetando aún más las áreas que dejamos en blanco. Por último, hacemos el mismo proceso pero con el 3B.
Recordamos, fuerza en zonas de sombra y sombreado más sutil hacia zonas internas. Forma en la que desplazamos el lápiz para sombrear, indispensable. ¿Qué estamos buscando acá? Una curva. Una vez más, forma en que desplazamos el lápiz. Para lograr esa forma que se busca. Trabajamos en la sombra interna y de la sombra interna hacia afuera, hacia la zona externa, muy suave, con el lápiz 2H. Lo ideal es generar un difuminado. En la parte interna podemos hacer un poco más de énfasis, pero hacia afuera mucho más clarito, muy superficial. Retocamos un poco el borde